Señor, gracias por tu palabra, por el día de hoy que tenemos como gracia tuya el poder acercarnos hasta tu reino. Queremos escuchar y recibir lo que tú tengas para nosotros el día de hoy, aún siendo un texto tan complicado. Ayúdanos a recibir lo que tú has planeado que el día de hoy quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Daniel capítulo 11. La semana pasada vimos esto que yo creo que es lo verdaderamente importante. Es decir, creo que lo importante del texto es justamente lo que la semana pasada vimos, porque es la... hablamos del carácter, hablamos del carácter de este hombre que será el anticristo, pero que en realidad es la suma del carácter de la humanidad, nuestras perversidades, digamos, agrupadas en un solo individuo, pero que el día de hoy están en todas. O sea, si nos sumamos, vamos a formar ese mismo individuo. Hoy vamos a volver a ver el capítulo 11, pero desde la perspectiva histórica, tratando de entender lo que dice el texto. Si tú recuerdas el texto, es una novela de ataques y cosas. Ahora, esta historia tiene a través de la historia pues bastantes paralelismos. Dicho de otro modo, esto fue escrito en el tiempo de Daniel y avanza muchos años adelante y el cumplimiento de estas profecías fue milimétrico. Em, por eso algunas personas dicen, no pudo haber sido escrito por Daniel, fue escrito por un personaje, digamos, un deutero Daniel, un Daniel posterior, que escribió sobre estos eventos cuando ya habían ocurrido, porque no es posible que alguien supiera estos eventos de una manera tan detallada. Bueno, no es posible en términos humanos, pero Dios sí, porque Dios conoce toda la historia, la pasada, la presente y la futura, porque Él es así, Él es Dios, es omnisciente. Entonces vamos a ver esto, pero antes de entrar al texto quiero hacerte un par de advertencias. Número uno, si al final no entiendes nada, no importa. ¿Ok? Es complejo, es enredoso, entonces si no lo entiendes, no pasa nada. Yo lo he leído muchas veces, lo he estudiado de muchas maneras y todavía me sigo haciendo muchas bolas. Entonces, no te preocupes, no es tan fácil de entender. Número dos, en la perspectiva que vamos a ver, que es la que yo logro entender, seguramente hay muchos errores y muchos errores desde muchas vertientes. Una, errores míos, que hay cosas que entendí mal, ¿no? Que lo estudié y donde decía Armani, tendría haber dicho armenio, y pues yo ya me quedé con Armani, pero en realidad era armenio, y pues son errores que se pueden ir arrastrando, errores en la perspectiva histórica, ¿no? Errores que yo leí bien, pero el historiador que escribió eso tal vez esté equivocado y dentro de 2 años salga un historiador que corrija ese error. Puede ser, porque vamos a apoyarnos en lo que pues, fuentes históricas han dicho. Y en tercer lugar, eh, todo lo que es profecía siempre tiene que tomarse con humildad. Nunca podemos decir, esto es así porque yo lo digo, porque vemos oscuramente. Y por último, recuerda que esto lo estamos viendo, lo vamos a ver de esta manera, porque creo que es honesto verlo así. El texto dice esto y hay que verlo. Y aunque no creo que sea la parte más importante la vimos la semana pasada, creo que si el texto lo dice, pues tenemos que revisarlo lo más honestamente posible. Entonces, a medida que vayamos avanzando, te voy a poner un cuadro en el que están escritos los nombres de los personajes y algunos eventos para que te puedas ir haciendo la idea de una manera un poquito más clara, porque te digo, el texto es de por sí enredoso. Capítulo 11 de Daniel, hechas todas esas aclaraciones, dice, ahora te mostraré la verdad. Versículo 2, ahora te mostraré la verdad. El ángel le dice a Daniel, he aquí, aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. Estos 3 reyes son Cambises, Smerdis
e Istapes. Acuérdate, Daniel está durante el reinado de Darío. Habrá tres reyes más, que son Cambises, Esmerdis e Istapes. Istapes es Darío I, también se llama. Esto lo puedes checar en cualquier libro de historia. El cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Este cuarto es Jerjes. Jerjes va a tener grandes riquezas, es el que va a ser esposo de Esther. Y de hecho, en el libro de Esther comienza con un banquete fenomenal que duró muchísimo tiempo porque tenía muchísimas riquezas. Algunos piensan que este banquete fue hecho precisamente para convencer a todos los líderes, a todos los gobernadores de sumarse a un, a una, eh, a un ataque que está planeando hacia Grecia en lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Médica. Al final del estudio, recuérdame recomendarte un par de audios por si quieres entender, si te gusta la historia antigua, lo que son las guerras médicas. Hay un par de audios que te puedo recomendar que te los van a explicar de una manera muy clara. Pero recuérdame, por favor, al final del estudio. Entonces, Jerjes es el cuarto, que será de grandes riquezas, más que todos los anteriores, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia, que es lo que te digo, la Segunda Guerra Médica. Esta Segunda Guerra Médica es la que, si has visto la película 300, que es una adaptación de un cómic que está basado en esta historia. Entonces, digamos, no es tal cual, porque te digo, es la adaptación de un cómic, que un cómic está como que inspirado en esta historia. Hay muchas cosas raras alrededor, pero los hilos fundamentales están por ahí. Ese rey persa que aparece en la película 300 es precisamente Jerjes, el esposo de Esther. Eh, Se levantará luego un rey valiente. Este es un rey valiente griego, ¿m? El cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Este rey que se levanta es Alejandro Magno. Alejandro Magno se va a levantar como rey. Alejandro es el hijo de Filipo de Macedonia, y va a hacer la guerra al revés. Los persas habían invadido Grecia, bueno, querido invadir Grecia, y ahora Alejandro Magno lleva la guerra de Grecia hacia Oriente, hacia el cercano Oriente y hacia el mediano Oriente. Y Alejandro Magno muere y después de una guerra civil el imperio queda dividido en cuatro facciones, en cuatro reinos. El reino uno que queda a cargo de Lisímaco, otro queda a cargo de Casandro. Esos dos no nos interesan porque Lisímaco tomó Tracia y Bitinia, es decir, al norte del Mar Negro, arriba de Turquía. Casandro tomó Macedonia, que es la parte de Grecia, la parte norte de Grecia, entonces esos no nos van a importar en este capítulo, no juegan. Los que sí van a jugar son los otros dos. Ptolomeo primero, que va a instaurarse en Egipto, y Seleuco, que va a instalarse en Siria. Entonces, Siria y Egipto. Ahora, aquí hay algo que tengo que advertirte porque es así y lamentablemente es así de confuso porque es así. Es el imperio griego que se ha dividido. Por tanto, son reyes griegos, ¿no? Ptolomeo en Egipto y Seleuco en Siria son griegos. Por tanto, siguen siendo reinos griegos, pero no están en Grecia. Uno está en Egipto y otro está en Siria. Entonces les puedes decir griegos, pero no son griegos, son egipcios, porque están en Egipto. Ahora, para sumarle confusión, ese reino, el de Egipto, se va a llamar reino o imperio tolemaico, porque es Ptolomeo el primero, ¿no? Entonces, si es el imperio tolemaico, es un imperio griego, pero es un imperio egipcio al mismo tiempo. Y lo mismo ocurre en Siria, es un imperio griego,
pero es sirio y se le llama el reino o imperio Seleucida, porque Seleuco es el primer rey. Entonces lo que vamos a ver es un conflicto entre el imperio Seleucida del norte y el imperio Ptolemaico del sur. Los dos reyes son griegos, pero uno es sirio y el otro es egipcio, y sus descendientes son, digamos, griegos porque descienden de una genealogía griega, pero en realidad nacieron ahí, entonces van a ser sirios o egipcios. Espero no haberte hecho bolas. Si te hice bolas, conseguimos el objetivo porque es así de confuso. Bueno, capítulo 11, continuamos leyendo. Solo nos vamos a enfocar en esto. El reino del sur, que es Egipto, donde todos los reyes se van a llamar Ptolomeos, el imperio tolemaico, y el reino del norte, que es Siria, donde los reyes se van a llamar Seleuco, como el primer rey, por eso el imperio Seleucida, o se van a llamar Antíoco. Ahí en el norte tenían dos nombres, Seleuco o Antíoco. Te voy a compartir un cuadro y a medida que vayamos avanzando en el cuadro, espero poder ir explicándote qué va pasando. ¿Va? Déjame compartir mi pantalla. Versículo 5. Se hará fuerte, bueno, para empezar, los reyes del sur comienzan con Ptolomeo I Sotero, así se llamaba, y en el norte está Seleuco I Nicátor. Por alguna razón se desfasó y está un poquito más abajo, pero digamos ahí está. Entre estos dos no hay conflicto, por eso dice sin conflicto. De hecho, Seleuco va a tomar Siria con ayuda de Ptolomeo. ¿Va? Un segundo dato es que el segundo rey, Antíoco I, Sotero, no está mencionado en Daniel. No sé por qué, no he encontrado a nadie que me explique por qué, pero no aparece. Entonces no está ahí. Dice, se hará fuerte el rey del sur, ¿no? Que es Ptolomeo I, Sotero, más uno de sus príncipes, es decir, su descendiente, Ptolomeo II, Filadelfo, se hará más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Ese es Ptolomeo II, Filadelfo. Como dato al margen, este Ptolomeo II, Filadelfo, rey del imperio tolemaico, griego, pero en Egipto, es el que manda a traducir la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de los manuscritos judíos, los manuscritos hebreos, al griego. Filadelfo quería tener una biblioteca muy grande en Alejandría, en Egipto, y por eso manda a traducir todos los manuscritos hebreos al griego. Un detallito más, ¿ves aquí un asterisco rojo que está en algunos reyes y de este lado también? Son los reyes que gobernaron Israel. ¿Mm? Israel está en medio. Siria está al norte, Egipto está al sur, Israel está en medio. Voy a ponerte un mapa en el video porque aquí ahorita no lo puse, pero en el video voy a poner un mapa para que te ubiques. Pero estos asteriscos rojos te marcan este rey que gobernó sobre Israel. Porque te digo, está en medio y piensa en México, que hay un reino del sur y hay un reino del norte, y Ciudad de México, que está en el centro, a veces pertenece al sur y a veces pertenece al norte. Una cosa así. Esa es la idea. Bueno, en este tiempo, Filadelfo era rey sobre el territorio de Israel y por tanto manda traducir las escrituras al griego, en lo que se llama la Septuaginta, la versión Septuaginta. O versión de los 70 también, porque se supone que 70 eruditos, alrededor de 70 eruditos, tradujeron del hebreo al griego y por una cosa de estas divinas, todos tradujeron exactamente igual. Entonces, por eso le atribuían a la versión Septuaginta un valor incalculable, porque era imposible que 70 traductores tradujeran todo igual, y sí lo hicieron. Eso es una leyenda. La realidad es que sí se tradujo al griego en el tiempo de Filadelfo, ¿no? Entonces, versículo 6. Al cabo de años harán alianza. ¿Quién? El norte y el sur, Siria y Egipto, Seleucida y Ptolemaicos. Harán alianza y la hija del rey del sur, la hija de Filadelfo, vendrá al rey del norte, a Antíoco el Divino, Antíoco II el Divino, para hacer la paz. Pero ella
esta mujer que va a ser la hija que va a ser enviada a casarse se llama Berenice, por eso en el cuadro ahí está Berenice, enviada de Filadelfo a Antíoco. Ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede que Filadelfo envía a Berenice para aliarse por medio de un matrimonio. Antíoco el Divino se casa con Berenice para sellar ese lazo, pero no sé si se le había olvidado, pero estaba casado con una señora que se llamaba la Odisea o la Odisea, depende de la fuente, y pues la dejó para casarse con Berenice, lo cual por supuesto a esta señora no le cayó en gracia. Después de un tiempo, Berenice y Antíoco tuvieron un hijo, pero a la muerte de Filadelfo, de Ptolomeo Filadelfo, lo que hace Antíoco es, pues, descasarse de Berenice y volver con su primera esposa, con la Odisea. Y la Odisea, pues, ya en el poder como esposa, manda matar a Berenice, manda matar al hijo que tenían, y ya entrados en gastos, manda matar también a su esposo. Y pone en el trono a su hijo Seleuco II Calínico, que está ahí en la lista. ¿Ok? Entonces voy a volver a leer esta última parte. Dice, ella, Berenice, no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque ella será entregada y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Los mata la Odisea. Verso 7. Pero un renuevo de sus raíces, un Ptolomeo siguiente, el Ptolomeo tercero, Evérgetes, eh, se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Va como a vengar la muerte de su hermana, y entonces Evérgetes lleva una guerra contra Seleuco II Calínico, que había sido puesto por la Odisea. Entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Entonces, Evérgetes lleva guerra, conquistas, lleva ídolos de Siria hacia Egipto y los pone en su templo, porque eso era lo normal, era como que yo domino a tu Dios, una manera de decirlo así. Entonces se lleva a todos y ya. Versículo 10. Más los hijos de aquel, ¿los hijos de quién? Del rey del norte. Los hijos de Calínico son Seleuco III y Antíoco III. Seleuco III será uno y Antíoco III el grande. Esos hijos van a subir al trono. Por eso dice verso 10. Los hijos de aquel, Seleuco III y Antíoco III, se airarán por la guerra que hizo este Antíoco III, perdón, este Ptolomeo III, reunirá multitud de grandes ejércitos, dice, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Entonces van a responder en una guerra, por eso hay una flechita naranja que va ahora al revés. Pero luego, verso 11, se enfurecerá el rey del sur, y aquí ya estamos hablando de Ptolomeo IV Filopator. Ptolomeo IV Filopator sube al trono matando a sus padres. Entonces no era una persona, digamos, de moral rígida. Entonces, dice verso 11, se enfurecerá el rey del sur, Ptolomeo IV Filopator, y saldrá y peleará contra el rey del norte. Por eso hay una guerra ahora hacia el otro lado, una flechita naranja hacia el otro lado, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Lo van a matar ahí a Filopator. ¿Qué pasó? El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. ¿Qué es lo que sucede? Eh, hay una, hay una respuesta de Antíoco III el Grande que estaba apoyado por Filipo
V de Macedonia y rechazan esa invasión y pues lo que va a suceder es que hay un cambio. Si te fijas hasta aquí, Filadelfo, estoy del lado de Egipto, Filadelfo, Evergetes y Filopator, todos son, e incluso Ptolomeo V Epífanes, todos son gobernantes incluso de Israel. Por eso tienen un asterisco. Pero Antíoco el Grande va a llevar la guerra y entre otras cosas, fíjate lo que va a suceder, verso 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos, y ahí está hablando de judíos, muchos del pueblo de Dios, contra el rey del sur. Hasta aquí han sido parte del imperio del sur, pero ahora se levantan contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo, le dice Daniel, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Y vendrá pues el rey del norte, Antíoco el Grande, levantará baluartes, tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Antíoco el Grande va en una guerra hacia el sur contra Egipto, pero en el proceso conquista también ya Israel. Y a partir de aquí, si te fijas, el asterisco brinca al otro lado. Antíoco Grande ahora, digamos, Israel ya es parte del imperio seleucida, ya no del imperio tolemaico, sino ahora es parte del reino del norte. Y es un poco apoyado por el pueblo. El pueblo pensaba nos va a ir mejor con los sirios que con los egipcios. Apoyaron esto y ahora son parte del imperio del norte. ¿Qué sucede ahí? Verso 17. Afirmará luego Antíoco el Grande su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios. Van a hacer un convenio entre el sur y el norte para cesar las guerras. Y en este convenio dice, le dará una hija de mujeres para destruirle. Ptolomeo V Epífanes le va a dar, no, perdón, Antíoco el Grande le va a dar una hija a Epífanes. Esta hija se llama Cleopatra, no es la de la serpiente, la de las películas, esa es otra Cleopatra posterior, porque esa está con Roma. Acuérdate que se enamora de Marco Antonio, bueno, esa es otra. Esta es una Cleopatra anterior. El Grande le da a una esposa a Cleopatra para que la idea es que ella entre al trono, mate a Antíoco, perdón, a Ptolomeo Epífanes, y entonces, pues muerto Epífanes, ya puedan invadir y ya, ¿no? Esa era la idea. Por eso dice que hará convenios, le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿Por qué? Porque Cleopatra resulta que no mata a su esposo, sino que parece que se queda con él. No sabemos si fue una historia de amor de esas de películas, pero se queda con él y al final no lo traiciona. Traiciona a su papá y se queda con su esposo, Ptolomeo V Epífanes. ¿Qué hace entonces al ver frustrado su plan? Bueno, Antíoco el Grande dice, volverá después su rostro a las costas, se va hacia el mar Mediterráneo a tratar de conquistar y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Alguien lo detiene en esta conquista. ¿Quién es? Dice un príncipe. La historia nos dice que es Lucius Cornelius Sipo. Este es un romano. Roma ya empieza su expansión, ya está llegando a esa zona y en un encuentro es derrotado Antíoco el Grande por Lucius Cornelio y es obligado ahora a pagar tributo a Roma. Entonces pasa de, aparte él se cree Antíoco perdón, sí, Antíoco el Grande, pero ahora no es tan grande porque tiene que pagarle tributo a Roma. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Este príncipe hará cesar su ofrenda, ahora hará volver sobre él su oprobio, y luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra para poder pagar a Roma, viene, regresa a su tierra, empieza a ver cómo sacar dinero de distintas ciudades, pero dice tropezará y caerá y no será hallado. Lo matan, lo asesinan, y se levantará en su lugar uno que este es Seleuco IV Filopator,
porque acaba de morir el grande, se levanta uno, ¿y qué es lo que hace? Pues él ahora ya tiene, él hereda un reino que tiene que pagar tributos a Roma. Entonces dice, hará pasar a un cobrador de tributos por la gloria del reino. Este cobrador de tributos se llama Heliodoro. Esto es parte de la historia. Heliodoro es el que se encarga de buscar recursos para pagar a Roma, pero en pocos días será quebrantado el rey, este Filopátor, aunque no en ira ni en batalla. Dicen los historiadores que es probable que este mismo Heliodoro lo haya asesinado para quedarse él en el trono, pero no sucede así. Le sucederá en su lugar, no Heliodoro, sino un hombre despreciable. ¿Quién es ese hombre despreciable? Antíoco IV Epífanes, que es el mismo que vimos ya en algún otro momento, uno que va a sacrificar un cerdo en el altar, uno que se hacía llamar Epífanes como la aparición de Dios, pero en realidad le decían Epímanes como el loco, más bien. Y este hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Acuérdate que este Antíoco Epífanes es un tipo del anticristo. ¿Mm? Entonces, mismo proceder, llegar con halagos, llegar de una manera, dice, en paz, sin aviso. Verso 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación, es decir, va a ser un gran líder. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, el sumo sacerdote eh, Onías va a ser este, seducido por este Antíoco Epífanes y va a ser parte de eso. Si tú hiciste tu tarea y leíste Macabeos 1, 2, 3, ya recordarás un poco esta escena. Si no lo hiciste, lee Primera de Macabeos 1, 2, 3. Verso 23. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados. Contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, Ptolomeo VI Filométor. Contra él va ahora una nueva guerra con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Va a ser un gran pleito, eh, mas no prevalecerá porque le harán traición. El Filométor cuatro, perdón, Filométor, Ptolomeo VI Filométor es traicionado y entonces ya no puede seguir. Su hijo toma el reino. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, su ejército será destruido, caerán muchos muertos, pero se van a reunir el rey del sur y el rey del norte. Estos dos reyes será para hacer mal, en una misma mesa hablarán mentira. O sea, hagamos paz, llevémonos bien, pero todo va a ser mentira, no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza. Antíoco Epífanes regresa con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a la tierra. Ya empieza, ¿te acuerdas que si leíste Macabeos, se prohíbe la celebración del Shabbat, se prohíbe la circuncisión, se prohíben muchas de las tradiciones y de las cosas de la religión judía, las empieza a prohibir? Verso 29. Al tiempo señalado volverá al sur, ¿no? Esta incursión le trajo algunas riquezas, ahora va a regresar esperando tener más riquezas, pero la postrera venida, esta última vez, no será como la primera, dice, porque vendrán contra él naves de Quitim, son naves de Chipre, son naves grandes. ¿Quiénes son los que vienen ahí? Son los de Roma. Y él, este hombre, se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, llega ahí y en realidad ya está Roma en Egipto, y los romanos lo tienen y lo obligan a rendirse. Él dice, lo voy a pensar. No recuerdo el nombre del general romano que hace esto, pero lo humilla porque enfrente de todos le hace un círculo y le dice, tienes esto para pensar, ¿no? O sea,
esta idea de que tienes que decidir ahorita si te rindes o no, está rodeado de romanos y entonces si sale del círculo quiere decir que ya se va en retirada y tuvo que salirse. Entonces, humillado, se va de Egipto y vuelca su furia contra el pacto santo y hará su voluntad. Verso 30, según su voluntad, volverá pues, se entenderá con los que abandonen el santo pacto, con judíos que han abandonado el pacto de Dios, se va a entender, y se levantarán de parte de sus tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Sacrifica un cerdo en el altar de Dios, pone una imagen de Zeus en el templo. Por eso, a lo mejor tú te preguntabas, ¿por qué una imagen de Zeus si es un rey sirio? Sí, porque es un rey sirio, es el imperio Seleucida, pero él es griego porque viene de un reino griego. Por eso pone una imagen de Zeus en el templo. Verso 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los que están en contra, a los judíos que abandonen su propio pacto, los va a seducir, les va a prometer cosas, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Matatías, sus hijos y otros más van a llevar a cabo la guerra de los macabeos para quitar de Jerusalén a este rey perverso y comenzará la guerra de los macabeos y después de un tiempo lograrán, ¿no? Expulsar a los sirios de Jerusalén. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Eran como guerras de guerrillas, porque no son muchos contra un ejército muy grande, pero Dios hace que logren recuperar Jerusalén. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, muchos se juntarán a ellos con lisonjas, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y lo que dice la historia es que después de la guerra de los macabeos, los judíos lograron retomar el control de Jerusalén y, y comienza un nuevo periodo en el que también hay un problema porque los macabeos son sacerdotes, son descendientes de Leví, pero entre ellos ahora empiezan a pelearse por quién va a ser el rey de de Jerusalén. Y no puede ser rey porque los reyes vienen de David, no de Leví. Y entonces se inaugura este periodo en que hay un montón de sacerdotes o descendientes de sacerdotes queriendo ser reyes, y esto es lo que va a dar el caldo de cultivo perfecto para que Roma venga y tome la zona y ya estamos listos para el Nuevo Testamento. Este periodo se llama, ay, se me fue el nombre. Es el periodo Hasmoneo, si mal no recuerdo, si no, luego lo corregimos, pero creo que es el periodo Hasmoneo de estos reyes que no deberían ser reyes. Y hasta aquí quedamos con toda esta perspectiva histórica. Ok, ¿qué hay? Déjenme dejar de compartir. Déjame hacerte un par de advertencias o recordarlas más bien. Si no entendiste, no te preocupes. Es un enredo, es una novela. Pero ¿qué es lo que sí nos muestra? Número uno, nos muestra que Dios, si quiere, puede dejarnos muchos detalles de todo lo que Él quiera. Puede dejarnos muchos detalles de todo. Y lo dejó con muchos años de anticipación. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas que Dios ha decidido no revelarte es porque no necesitas ahora saber qué va a pasar. Porque Él puede. Él podría decirte y va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Y en muchos sentidos es bueno, porque en cada proceso hay cosas que no aprenderíamos si supiéramos qué es lo que va a pasar. Hay momentos de angustia que si supiéramos cómo Dios va a resolver, no cavarían en nuestra fe tan profundo para que la palabra se siembre y eche una raíz verdaderamente fuerte. Eh, Seríamos probablemente como aquella semilla que es sembrada entre pedregales o entre espinos y no echa raíz. Dios sabe cuánto tiene que cavar. Entonces, las cosas que tú estás esperando alguna respuesta y Dios no la ha dado, tiene un propósito porque de poder podría.
Él podría en un segundo contarte toda tu vida, pero en vez de eso, Él ha decidido acompañarte cada día de tu vida para que cada día de tu vida puedas vivirlo en fe. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe implica saber todo, porque la fe es esencialmente la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, porque no lo veo, porque lo que espero que Dios ha dicho que va a hacer, no lo veo, pero lo puedo creer, confío en eso, es que Dios puede ser agradado porque confías en Él. Lo vemos con nuestros hijos. A menudo, a veces les tengo que decir a mis hijos, confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo, sé que esto es así. Y cuando ellos logran confiar, las cosas son mejores. Entonces, Dios puede ponerte mil detalles. Lo acabamos de comprobar. Pero si no lo hace es porque tiene un mejor plan. Número dos, nada se sale de la esfera de su poder, ni de su control. Todo esto tenía que suceder y sucedió y Dios lo usó. Usó todo esto de muchas maneras. En la historia a lo largo era necesario todo esto para que Roma sea parte del imperio que está ahí. Y Roma es necesario que sea parte del imperio que está ahí porque Jesús tiene que morir crucificado y eso es la forma de ejecución romana. Entonces Dios va armando, con siglos de anticipación, va armando cuál va a ser el punto más alto de la historia. Así para ti y para mí, Dios está armando día a día algo que va a ser la clave, el punto culminante en la historia que Él quiere hacer en nosotros. Pero partes de esos ladrillos con los que Dios arma no son agradables. Si Dios hubiera hecho caso mis peticiones y mis ruegos siempre, el día de hoy quién sabe dónde estaría. Porque para empezar yo le pedía muchas cosas que en el día de hoy diría, Señor, perdóname, sé que pedía pecado. Y en las cosas que no eran pecado, si Dios me hubiera concedido, probablemente no estaría en México, no estaría casado y no estaría enseñando la palabra. Estaría en cualquier lugar que estoy seguro no sería el adecuado para mí, para el plan que Dios tiene para mí en su misericordia. Lo mismo tú. Entonces confía, espera, confía, descansa. Él tiene, verdaderamente tiene el control. Nos lo acaba de demostrar. No es una teoría. Vamos a orar. Señor, gracias porque lo único que podemos ver es que nada se escapa de tu mano y de tu control y que haríamos bien en confiar en ti. Confiar en ti, en tu sabiduría, en tu dirección, en tu propósito y no tratar de imponer nuestra sabiduría, no tratar de pretender ser hallados sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor, es contra nuestra naturaleza, pero queremos hacerlo para agradarte, porque sin fe es imposible agradarte, y para que nuestra vida dé verdaderamente mucho fruto que pueda honrarte y ser para tu gloria. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida. Amén.